Bienvenidos al conversatorio, al ciclo de conversatorios, la cuestión ambiental en el espacio urbano. El conversatorio inaugural se realiza en el contexto del aniversario de UrbesLab. Este año el Centro de Investigación cumple 5 años desde su fundación. A lo largo de estos años, UrbesLab ha afianzado su misión en ser un centro de investigación multidisciplinario, donde se analiza y debate los desafíos de la producción urbana en el Perú y Latinoamérica, para producir nuevos conocimientos teóricos y metodológicos que adyuven a la transformación social. Los cambios de paradigmas académicos y la implementación pertinente de las políticas públicas. Es así como UrbesLab se encuentra conformado por un equipo de investigadores e investigadoras que fomentan la credibilidad, la vocación de servicio, la organización, la integridad y la colaboración. En relación con nuestra misión y visión, como centro de investigación, el Laboratorio de Ecología Política de la Urbanización es un espacio académico transdisciplinar destinado a la reflexión de las relaciones desiguales de poder que se hacen presente en la producción, transformación y apropiación de la naturaleza. Primera naturaleza, en contextos urbanos, segunda naturaleza, así como ponen énfasis en la comprensión de las relaciones humanas y no humanas. En estas 4 fechas del segundo ciclo tendremos como invitados académicos de diversos países y diferentes raíces disciplinares. Este segundo ciclo de conversatorio tiene por finalidad discutir y visibilizar las situaciones de injusticia socioecológica, las disputas del territorio y las resistencias en el contexto de alta vulnerabilidad socioambiental y segregación de ciudades peruanas y latinoamericanas. En este primer conversatorio me gustaría dar la bienvenida a Aramis Castro. Aramis Castro es periodista especializado en la cobertura en temas medioambientales, industrias extractivas y conflictos sociales, conocimientos en metodología de investigación periodística enfocado en el análisis y cruce de bases de datos, y desde el 2018 se desempeña en el medio de investigación Ojo Público. Anteriormente estuvo en Convoca.p y Corresponsales.p, Fellow de Rainforest Investigation Network del Centro Pulitzer. Ha participado en proyectos globales de investigación como SwissLeaks, Panama Papers y trabajos transfronterizos vinculados al crimen organizado en la Amazonía, cadenas de suministros de palma aceitera, carbón y cacao, tráfico de mercurio y tráfico de madera y otros. También dicta talleres sobre periodismo de datos en universidades peruanas y extranjeros. Es bachiller en periodismo por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y el día de hoy presentará su investigación periodística realizada para Ojo Público titulada El boom inmobiliario en la Amazonía peruana, el caso de San Martín y Ucayali. Bienvenido, Aramis. ¿Cómo estás? Hola, Sharo. Gracias por la invitación. Nosotros que estamos agradecidos por la invitación. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre tu investigación, pero antes de ello nos gustaría saber un poco de ti. Cuéntanos sobre el periodismo ambiental, cómo decides realizar esa línea de carrera y en qué temas te concentras. Sí, en realidad yo vengo ejerciendo hace casi 10 años el periodismo. Empecé por temas educativos y luego, bueno, sumándome a distintos equipos, me di cuenta que investigar el tema ambiental era una oportunidad en el Perú porque no somos tantos los colegas que desarrollamos esta especialización, ¿no? O sea, ya de por sí la investigación periodística no es tan grande en el Perú. Y si a eso le sumamos una especialidad como el periodismo ambiental, y en mi caso que veo temas netamente amazónicos, creo que el grupo es bien pequeño y lo vi como una oportunidad para desarrollar temas que a mí me interesan y que pueden tener un alcance a diferentes niveles, ¿no? Desde cambiar políticas públicas a partir de los hallazgos que uno tenga hasta que comunidades indígenas puedan sentir que se les está escuchando, ¿no? Que muchas veces no ocurre esto en medios tradicionales. Así que fue un poco cómo me fui adentrando en el tema amazónico y ambiental. Y en realidad a fondo ya lo vi en Ojo Público, ¿no? O sea, ya hace casi 5 años que veo cubriendo estos temas desde diferentes enfoques y siempre hay nuevos problemas o nuevos temas que se pueden abordar, como este caso del boom inmobiliario que, bueno, más adelante voy a
contar cómo surgió, ¿no? La investigación y qué pistas habían y que se fueron trabajando, ¿no? Igual se puede seguir profundizando, pero creo que esta primera entrega ya evidencia un poco las debilidades que hay en el sistema y que impactan en realidad a, a los ecosistemas y eventualmente puede hacer que el tema de la deforestación siga aumentando, ¿no? Sí, justamente respecto a tu publicación sobre los casos de San Martín y Ucayali, ¿cuál fue la motivación para realizar la investigación en la Amazonía peruana? Nos gustaría saber un poco al respecto ahora mismo. Sí, en realidad, bueno, yo como vengo cubriendo ya la Amazonía hace varios años, yo en los distintos viajes que hacía cuando iba por la carretera, siempre veía estas publicidades, ¿no? Que decían lotes o separa tu lote, qué sé yo, con $1.000, $2.000, y era como que una venta de la Amazonía hacia el futuro, ¿no? Sin tener certeza qué podía ocurrir. Entonces, conversando también con mi editora, surgió la posibilidad de profundizar en este tema para entender un poco cómo estaba incrementando el mercado inmobiliario en territorios donde también está aumentando la deforestación, ¿no? Porque en pandemia hubieron cifras históricas respecto a la pérdida de bosques en la Amazonía. Entonces, uno de los cruces era ver si este crecimiento de la pérdida de bosques también estaba ocurriendo en zonas donde el boom inmobiliario también está incrementando, sin que esto signifique una relación directa, que es lo que se dice en el artículo. No es que estas inmobiliarias tienen una participación directa con la deforestación, pero sí se está viendo como que una posibilidad de que el bosque se siga perdiendo, ¿no? En zonas donde antes se usaba para el tema de la agricultura, ¿no? Así que es un poco también darle ese contexto, pero también ver que puede ser un problema hacia futuro si es que no hay una regulación debida o si las autoridades locales no están haciendo su parte, ¿no? Creo que fue por ese interés periodístico, pero también que uno lo puede ver como normal, por así decirlo, ¿no? Porque conversando con colegas de tanto de Ucayali o de San Martín me decían que eso desde pandemia o un poquito antes ya estaba incrementando, ¿no? Pero creo que no es normalizar este tipo de acciones que pueda surgir desde el lado privado sin que se les satanice tampoco, ¿no? Porque sabemos que las ciudades tienen que crecer en algún momento, pero tampoco que crezca de un modo desordenado o que bordee la legalidad, ¿no? Así que era un poco contar eso y creo que sí, al menos se vio que las audiencias estaban interesadas en estos temas que, como decía, pueden ser muy normales en el sentido de que está ocurriendo en estas regiones, pero hay que ver qué hay detrás de eso, ¿no? De lo que te vende la publicidad de estas empresas inmobiliarias, ¿no? Sí, Aramis, justo como con lo que comentas sobre, digamos, este crecimiento durante en pandemia, me ha pasado que también cuando he viajado a Iquitos durante la pandemia y se ha visto, digamos, varias invasiones en terrenos donde aparentemente el propietario había fallecido, ¿no? Entonces yo también me parecía que había una que tiene analiza la ciudad de Lima, las informalidades que ocurren, pero interesa estudiar solo su capital y no se ha olvidado estudiar las demás ciudades también, ¿no? De las demás regiones, donde realmente están pasando diversos procesos como tú comentas, y hemos pasado a normalizar procesos que no deberían ser normalizados, y justamente en contextos donde existe más población vulnerable, digamos, hay población indígena, hay población también tenemos los no humanos, los animales que también van a ser impactados. La deforestación no solo implica, digamos, la pérdida de bosques, sino también el impacto que va a ocurrir en los ciclos naturales del agua y así como en las dinámicas que van a tener los diversos seres, ¿no? Que existen en este espacio.
En ese contexto, digamos, me gustaría preguntarte, digamos, ¿dónde y cómo se despliegan las estrategias del desarrollo inmobiliario que has investigado en estas ciudades? Sí, en realidad, como tú dices, si quiero rescatar un poco también, bueno, cuando yo conversé contigo para este artículo y también con otros y otras colegas tuyos, y sí, me hablaban de este crecimiento desordenado, pero también esa mirada que no es descentralizada, ¿no? O sea, todo se quiere aplicar tal cual ocurre en Lima, cuando estamos viendo que los contextos, la población que habita ahí, los ecosistemas son distintos. Entonces, creo que ese desorden lo que está haciendo es que exista un crecimiento de las ciudades sin planificación, que yo lo entendí mejor también con este artículo, porque bueno, yo soy periodista, pero hay que saber también de otras ramas, ¿no? Y creo que la explicación que me dieron era que no se está viendo un crecimiento como que completo porque no se está analizando, poniendo a pensar si estos terrenos en un futuro van a poder también resistir, no sé si sea la palabra exacta, pero sí ver qué tanto crecimiento puede haber cuando no se tiene asegurado el tema del desagüe, ¿no? De luz, ¿no? O sea, solo se está vendiendo los terrenos y creo que ahí vuelvo también el tema de la responsabilidad de las autoridades locales con el tema de cambio de uso de suelos u otras modalidades que se está teniendo para que personas que bien pueden haber tenido sus parcelas y en algunos casos podría también existir el tema de tráfico de tierras también con algún tipo de ayuda, por así decirlo, de las autoridades locales, pero no se está planteando un poco qué va a pasar hacia futuro, ¿no? Ahorita lo que se está haciendo solo es lotizar y te lo venden como que es una inversión que en unos años que tampoco las inmobiliarias te dicen en cuánto tiempo va a haber desagüe, qué tan viable va a ser, ¿no? ¿Qué tipo de viviendas pueden haber ahí, ¿no? O sea, te venden como que va a ser un proyecto, a mí me da mucha curiosidad una de estas publicidades que decía que va a ser como el Miami en la Amazonía, ¿no? Te lo venden de esa manera, pero en realidad ahorita solo es un terreno, o sea, nada te garantiza que en el futuro exista una construcción sostenible o que se pueda realizar la construcción, ¿no? Porque hablando también con diversos especialistas me decían, bueno, aquí se tendría que hacer también un análisis de suelo, porque no es que tú vendes y vas a construir, ¿no? Un suelo al ser distinto a Lima u otra región, no necesariamente va a hacer que uno pueda construir, ¿no? Eso es lo que me decían, como decía, yo no soy un especialista, pero al menos sí tiene sentido, ¿no? Que no solo es vender el terreno, sino planificar hacia futuro cómo va a crecer esta parte de la ciudad o qué se tiene, ¿no? En mente, ¿no? Porque también va a hacer que lleguen mayor cantidad de personas, el tema también de los residuos que tengan estas personas, y creo que eso no se está planificando, pero vuelvo y lo reitero, el tema de las autoridades locales, ¿qué están haciendo, no? Para ello, ¿no? En Ucayali se ve que el propio gobernador está impulsando un proyecto de 30 millones de dólares, pero más allá de este impulso, ¿no? Que dice que van a haber trabajo para, me imagino, la mano de obra para la construcción y eso, pero no sé si también se tiene pensado qué hay detrás de eso, ¿no? No es construir por construir, y yo lo entendí también al trabajar este artículo. Y bueno, en el artículo también se ve que hay un silencio de las autoridades, ¿no? O sea, responden poco, nada, o no atienden pedidos de acceso a la información, y eso también te habla un poco de ese desorden y qué tanto se está priorizando el tema. Así que yo lo vi desde ese modo, ¿no? El rol que tienen las autoridades locales, pero también la responsabilidad de las propias inmobiliarias, ¿no? De ofrecerte algo que quizás en el futuro no va a ser viable, porque ellos lo que quieren hacer es, bueno, generar ingresos con las ventas que puedan hacer, pero nada te garantiza que en 10 años o 15 años los proyectos que tenían ideados puedan resultar. Yo espero que exista un punto medio, ¿no? Pero no sé también en qué medida se puede hacer considerando toda la afectación que está teniendo en la Amazonía, ¿no? Y lo que le espera también a, al Perú en un contexto también de crisis climática, ¿no? Que ya estamos viendo cómo está afectando las olas de calor
y otros cambios bruscos que está existiendo de un año a otro que antes no se veía en la Amazonía. O sea, no sé si eso también se tiene en mente cuando se planifican estos proyectos inmobiliarios, ¿no? O sea, son varios factores y variables que no creo que le estén pensando las inmobiliarias, ¿no? Porque como decía, ellas Mm. solo quieren vender la tierra. Así que creo que ayudan también estas publicaciones para que uno se ponga a pensar qué está fallando y quizás las autoridades puedan hacer algo desde sus responsabilidades, ¿no? Yo espero que sea así, pero como bien sabemos, en la Amazonía es complicado también cuando se trata de las autoridades locales, ¿no? Porque vemos que hay diferentes casos de corrupción o intereses propios, ¿no? Así que es un escenario complejo, pero tampoco es como que desanimar, ¿no? O sea, el artículo lo que hace es un poco evidenciar eso para ver qué medidas se pueden adoptar hacia futuro, ¿no? Sí, justamente en el rol del Estado, que es el planificar entre uno de estos roles que tiene el gobierno provincial y el distrital de desarrollar planes de desarrollo distrital y también, digamos, aprobar los cambios de zonificación y las habilitaciones urbanas. Estos dos instrumentos que son más usados y he leído en tu investigación para hacer los, digamos, para dar espacio a este nuevo Miami, ¿cómo es que se está utilizando o cambiando? O sea, ¿cuál es el proceso que están siguiendo, que tú has visto, si están siguiendo el proceso propiamente dicho para el cambio de zonificación o las habilitaciones urbanas? ¿Qué has encontrado al respecto con estos dos instrumentos que forman parte también de la organización de la ciudad, ¿no? Ahí lo que he encontrado es una falta de apertura a los datos y de transparencia, ¿no? Porque uno podría pensar que todo esté en las normas legales o que la municipalidad lo suba a su portal web, pero ni uno ni otro. No creo que solo había uno o dos casos que no tenían nada que ver tampoco con el sector inmobiliario, ¿no? O sea, eran al menos lo que tenían de manera pública. Por eso que yo también solicité la información por transparencia, pero hasta la fecha no me responden, ¿no? Creo que solo una municipalidad me respondió y uno lo que ve es que sí, eran como que cerca de 30 cambios de zonificación. No todos eran del sector inmobiliario, pero que sí hay ese interés en los últimos años de modificar cómo era inicialmente un tipo de suelo, ¿no? Y hemos visto, bueno, yo trabajando con otros temas que estas modalidades también dan pie a que otros actores también participen, ¿no? En el caso de Ucayali, que es donde más yo he investigado otros temas, los cambios de uso de suelo y las constancias de posesión se usaban bastante para luego favorecer a empresas del sector de palma aceitera, ¿no? Este no es el caso de las inmobiliarias, pero sí se ve cómo con estos mecanismos que ofrece, en este caso era la Dirección de Agricultura del gobierno regional, sí da pie a que no tenga el fin por el cual fue ideado, ¿no? O sea, habría que analizar, pero también yo me quedo corto un poco porque si las autoridades no me brindan esa información, ese análisis queda como que, no en suposiciones, pero sí como que hay algo que no se quiere que se conozca, ¿no? Porque no solo eran unas, ¿no? Yo hice el pedido a 4 o 5 municipalidades, que solo me haya respondido una ya evidencia un poco el poco interés que están teniendo, ¿no? Quizás no lo tienen en papel y lo que han hecho es otorgar los cambios de zonificación y habilitaciones urbanas, y yo creo que eso te brinda como que más preguntas de por qué no se está abriendo esa información, ¿no? Uno lo podría analizar desde ese punto, pero también un poco qué quiere decir eso, ¿no? O sea, creo que la falta de información también evidencia algo, ¿no? Que en este caso, como repito, Ujú. no se pudo detallar eso en la investigación precisamente porque no está disponible eso, pero sí te habla un poco de qué tanto interés están teniendo las autoridades, ¿no? Y también el tema de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Que lo solicité tanto Claro. al SENACE, lo solicité al Ministerio de Transportes, y era más respuestas como pregúntale a tal, no, esto lo tiene que responder la autoridad local, y era un poco de desconocimiento, pero también yo veía
que quizás ni siquiera le están aprobando los estudios de impacto ambiental u otros instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Esa también era mi duda, que no lo podía como que afirmar, pero sí esa sospecha de que hay algo también detrás que no se está priorizando este tema que es muy, muy importante, ¿no? Sobre todo cuando son proyectos que van a estar instalados en cercanías de lagunas o que puede impactar a comunidades indígenas, ¿no? Creo que eso también es un poco lo que puede evidenciar el silencio y la falta de información, que uno suponga cosas que quizás no son, pero si no las autoridades no responden, creo que también es como que un llamado a qué está ocurriendo, ¿no? Con estas aprobaciones Sí, o esta falta de información. Era un poco lo que veía en ese aspecto, ¿no? Y me sirvió también hablar nuevamente con los especialistas. Hay una entrevista que hice también a funcionarios de registros públicos. Ellos están un poquito atados de manos porque ellos lo que hacen solo es validar lo que en algún momento la autoridad local, o sea, los municipios ya aprobaron, ¿no? O sea, ellos no están como en ese papel de ver si toda la documentación o todo lo que le ha aprobado el municipio es correcto, sino solo validan lo que en principio ya el municipio les ha aprobado. O sea, es una cadena de actores, pero hay algunos que tampoco son más administrativos, sino no tienen otro rol, pero en realidad al ser administrativos ya validan todo el proceso. Al estar en registros públicos creo que ya es claro. un paso como que oficial al 100%, por así decirlo, ¿no? Así que también es eso, no tener claridad sobre el papel de las instituciones, pero también que se pueda acceder, ¿no? No solo para el Exacto. periodismo, sino para la academia y para la ciudadanía en general, pero creo que no se ve eso, Sí, ¿no? sí, justo es bien interesante lo que vas mencionando, ¿no? Primero, resaltar la falta de transparencia en la información, que es algo que tú como periodista y se utiliza estos mecanismos que tenemos como ciudadanos de transparencia y que muchas veces no nos dan esa información, ¿no? Eso es primero la transparencia y después que tú mismo vas mencionando esta cadena de actores, ¿no? O agentes que van a ir produciendo el espacio urbano, pero que no quedan en un solo nivel, sino que están en diversas escalas y también se dan en diversas instancias, ¿no? Y es interesante ver cómo es que estos actores entre sí dentro del Estado van, digamos, teniendo silencios cómplices, digámoslo así, que van generando diversas suspicacias para llegar a generar un tipo de espacio urbano que tú has visto. Y me llama la atención, Aramis, porque claro, ahora comentas sobre cómo es que los diversos agentes dentro del espacio del Estado van digamos, tener un rol directo o indirecto, pero me gustaría saber cuáles son estas estrategias que utilizan los agentes inmobiliarios, por ejemplo, las inmobiliarias, tú has mencionado que van a hacer una promesa, ¿no? De un futuro para estas ciudades, de un Miami en el futuro, Mm. pero ¿qué pasa con, por ejemplo, el agua, el desagüe? No muchas veces son terrenos donde no tienes esas conexiones. ¿Cómo así ellos, qué tipo de estrategias utilizan para poder vender o promocionar estos proyectos que tienen? Sí, ¿Encontraste algo al ahí, respecto? sí, en realidad lo que hice ahí fue un ejercicio de contactarlas y como pongo en el artículo, eh, hacer como si yo quisiera tener ese interés de, ya sea de comprar un lote o algo para que me dieran más detalles, porque en sus publicidades uno los ve, es un flyer cortito que te dice o bien invierte o separa tu lote o te ponen una imagen generada, no sé si con inteligencia artificial o algún programa de este tipo donde te hacen esa promesa, ¿no? Como tú dices, de un, ya sea un resort, ya sea de un proyecto inmobiliario tipo condominio, ¿no? Donde todo se ve súper bonito y atrayente, pero cuando uno empieza a consultar, ¿no? Y decirle, bueno, ¿cuál es el valor? Pero si es suelo rústico, si es suelo urbano, creo que de todas las que consulté, que eran entre 13 y 15, el 90% me decía que era suelo rústico. Entonces yo le decía, pero ¿cómo va a ser hacia futuro, no? El tema de desagüe y los otros servicios, porque esto se solicita o se tramita con la municipalidad, no es que uno compre el terreno y ya tiene automáticamente
la red, ¿no? De desagüe y los otros servicios, ¿no? Y me decían, no, que en un horizonte de 7 años, de 10 años, eso se va a solucionar, pero no había certeza, ¿no? Ni tampoco había la certeza de cuándo podía estar este complejo inmobiliario que ellos lo planteaban como una promesa, pero al final lo que te están vendiendo solo es el terreno, ¿no? O sea, te dan la idea para que tú construyas, pero no es que tú compras el terreno y automáticamente vas a construir el, tu vivienda, ¿no? Porque tú puedes comprar el terreno, pero en realidad no es que ya empiezas a construir tu casa porque necesitas los otros servicios, ¿no? Que no te lo están garantizando. Pero creo que al ser tan atrayente, tan visual, porque he visto bastantes videos también, ¿no? Con tomas de dron, con estas, como decía, proyectos hechos en 3D, ¿no? Con frases súper atrayentes, ¿no? La semana pasada una de estas empresas que quizás ni siquiera leí el artículo me invitaba también para ir al lanzamiento de otro proyecto que tenían y el lanzamiento iba a ser en Lima. O sea, no recuerdo en qué región iba a estar este proyecto, pero lo anunciaban también como algo así súper lujoso, ¿no? Y grande. Y creo que eso es, ¿no? Atrapar, por así decirlo, a sus potenciales clientes que no están necesariamente en la región o creo que no están enfocados en un público que viva en las regiones donde va a estar el proyecto. Creo que están enfocados más en clientes que estén en Lima porque varias de sus actividades o sus oficinas están en Lima, además de la región, porque se había detectado que había un crecimiento también de inmobiliarias en estas dos regiones, pero a la par tienen sucursales en Lima, que creo que es donde está su público, ¿no? Inversiones en redes sociales que también se cuenta, o sea, es un trabajo a todo nivel, no es solo poner la publicidad en la carretera, sino están abriendo una inversión desde otros flancos, ¿no? Y creo que eso también se ve, bueno, en las redes sociales, como os decía, pero también en esta masiva publicidad que puede haber. No sé si ha llegado a diarios impresos, quizás su público no está ahí, pero sí eventos que se dan en Lima, ¿no? Creo que por ahí está un poco hacia dónde están apuntando y el público objetivo, ¿no? Que solo tiene la idea de tener como que una casa de campo, ya no de playa, sino estar en la Amazonía por todos estos beneficios futuros que se les promete y como digo, que no necesariamente se van a cumplir en un corto plazo, ¿no? Estamos hablando de 7, 10 años o que otros solo te digan que tú compres el lote para que lo revendas, ¿no? Que va a ser como que una inversión que tengas hacia futuro. Y hay personas que también están haciendo eso, ¿no? Separando el lote, comprándolo para después revenderlo. Así que es un poco también cómo están ofreciendo eso, ¿no? En las publicidades que uno puede ver. Claro, es bien interesante lo que vas comentando y bueno, vas escribiendo también en tu artículo porque justamente hace poco Julio Calderón sacó un artículo, que es un investigador sociólogo peruano, sacó un artículo sobre la mercantilización del suelo en el caso de la ciudad de Lima y él investiga algunas zonas de comunidades digamos, de algunas zonas de Lima, y él va analizando que esta nueva forma de producción del espacio urbano es justamente se da a través de la mercantilización, y digamos, se vende las mismas, las similares lógicas con las que tú estás diciendo, y me pongo a pensar, y esto va relacionado hacia quién se dirige, ¿no? Mm. Estas lógicas de llevar, de producir el suelo en Lima se están dando de una manera similar en la Amazonía y que está siendo ofrecido también para un público en específico. Pero me pregunto, y aquí me gustaría preguntarte, y tú que has estado al tanto de las diversas imágenes, ¿qué rol tiene, por ejemplo, el tema de las cochas, el hecho de exotizar, porque se ha exotizado tanto la Amazonía? ¿Qué rol juega esta naturaleza, el ambiente esta promesa inmobiliaria, en este desarrollo inmobiliario en la Amazonía? ¿Cuál es el rol? Yo creo que como dices es darle, digámosle, valor agregado, o sea, me estoy poniendo desde el lado también del empresario y de las inmobiliarias, de que vas a tener un ecosistema natural cercano a tu vivienda, ¿no? Es esa promesa de que despierta y mira la laguna
Ricuricocha, que era una de las que mencionaba, o el mayor atractivo turístico de Tarapoto a unos metros de tu próxima vivienda. Creo que es eso, ¿no? Darle como que lo exótico, como que sea como que sinónimo de algo de que te va a acompañar por el resto de tu vida, ¿no? Creo que esa idea o ese mensaje entre líneas que se está teniendo de la publicidad, no sé, es hasta cierto punto un poco perverso desde el lado no privado, ¿no? ¿Cómo tú puedes ofrecer eso y sin antes saber garantizar cómo se va a hacer este crecimiento e instalación, ¿no? Urbana? O sea, creo que eso no se está teniendo en cuenta, pero también es desde el enfoque empresarial, ¿no? De que vendas así a como del lugar o lotices la Amazonía para que te generes ganancias, ¿no? Y como decía, eso se ve también en el crecimiento de inmobiliarias que está viendo, ¿no? Y solo puse el análisis de estas dos regiones, pero imagino que en el caso de Lima también están creciendo, pero también con esa mirada de proyectos en la Amazonía, ¿no? Y bueno, la Amazonía vista también como atrayente, pero también sin considerar los potenciales, bueno, no potenciales, los impactos que va a tener, ¿no? Y eso se está trasladando, también he visto no solo en la Amazonía, sino he visto también en otras zonas de ecosistemas naturales como en Cusco, ¿no? La laguna Huaypo, que está a 40 minutos de Cusco, también hay una campaña publicitaria bastante alta para la venta de lotes, ¿no? También con esa promesa de que tengas una vista privilegiada para tu futuro. Y creo que quizás ese no debería ser el mensaje que se tenga, sino garantizar un poco cómo va a ser ese crecimiento, pero creo que eso no, desde el lado del marketing seguro no es como que muy vendible, ¿no? Por así decirlo, no muy prioritario. Pero creo que también se debería analizar, ¿no? Lamentablemente no creo que eso cambie porque el empresario va a querer solo vender, ¿no? Ujú. Una pregunta. Ya que estamos hablando de la relación dicotómica Estado-mercado, ¿qué papel juegan las comunidades que están cerca a estas zonas y la sociedad civil, los ciudadanos que viven alrededor? ¿Cómo es que ellos también están o tienen conocimiento? Eh, ¿cuál es el rol de ellos en este proceso? Sí, en realidad en el caso de San Martín no hay como una sociedad civil muy fuerte a comparación de Ucayali, porque en Ucayali hay algunas organizaciones que están en contra de que aumente esta lotización cercanas a lagunas. Hay una ONG que en el distrito de Yarinacocha, que sí está impulsando de que se tenga en cuenta el impacto ambiental, ¿no? Han contratado a un consultor independiente para que vea qué tipos de impactos podrían haber con las nuevas construcciones inmobiliarias. O sea, sí hay como que algo más activo y también están en comunicación con algunas comunidades indígenas que también se podrían ver afectadas. Eso lo veo más en Ucayali. En San Martín, bueno, al menos de todo lo que pude revisar, no era tan activo, ¿no? Quizás me imagino que es porque la sociedad civil no está tan presente en esta región, y sí en Ucayali donde hay otras problemáticas eh, que están de manera transversal, ¿no? El tema de las inmobiliarias también conversa un poco con el tráfico de tierras, Ucayali, que es una región donde hay tráfico de madera y donde estas economías ilegales de algún modo se pueden ver favorecidas también por el incremento inmobiliario, ya sea por construcción de carreteras u otros, ¿no? Quizás no es tan grave en San Martín, bueno, también está presente estas economías ilegales, pero en el caso de Ucayali creo que es mucho más alto, ¿no? Es un análisis también superficial, pero es lo que yo veo a partir de la expertise que tengo en Ucayali y las diferentes problemáticas que hay en esta región, ¿no? O sea, puede que en algún momento sí tengan algún tipo de espacio con las autoridades locales. Creo que en esta semana sí van a reunirse con las autoridades de Yarinacocha, pero también es como que cambian las fechas, no se reúnen y todo queda en nada, ¿no? Pero sí se ve al menos
más actividades en esta región que en San Martín, ¿no? Es bien interesante el rol que juega la población, sobre todo en la resistencia, ¿no? Y también en un rol muy importante. Por ejemplo, cuando Lerner, que es un investigador norteamericano, estudia las ciudades de sacrificio, zonas donde hay contaminación por industrias, menciona de que uno de los lugares preferidos justamente para poder contaminar, para que estas industrias puedan contaminar o elegidos es donde hay menos resistencia, ¿no? Y es donde se aprovecha más este tipo de economías para poder intervenir y sacrificar ciertos territorios. Algo que también me gustaría resaltar y lo que mencionas es esta relación de las diversas economías, ¿no? No estamos hablando solo de la economía inmobiliaria, sino que estamos hablando que la Amazonía, hablando en términos de región, la Amazonía tiene diversos recursos que están siendo, porque así los han llamado a la naturaleza, recursos, y lo ven como un recurso, como bienes a ser explotados. Hay diversas, digamos, actividades económicas que superan nuestra escala de país para convertirse y están totalmente relacionadas con nuestros vecinos, ¿no? Brasil, Colombia, Bolivia, la Amazonía en sí mismo. Estas economías se están, digamos, relacionando, ¿no? Tú que has estudiado la palma aceitera, la tala ilegal de la madera, el dinero va por algún lado, ¿no? Y lo que a mí me sorprende es cómo es que a veces llega a espacializarse este dinero que aparentemente está circulando, pero que a hoy me parece que llega a convertirse en una ciudad o se va a convertir en este futuro de ciudad, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Sí, bueno, y no dejar de mencionar el narcotráfico, ¿no? Que es como una economía ilegal que es un secreto a voces que está presente, pero las cifras oficiales, recién creo que en el último estudio de UNOPS se ha alertado, pero ya era algo que desde hace unos años se sabía, ¿no? Que las zonas de frontera y amazónicas ya están siendo capturadas por organizaciones criminales internacionales, ¿no? El Comando Bermelo que ya está entrando cada vez más a Ucayali, los grupos de frontera en Loreto, y creo que, como dices, no todo ese flujo de dinero que viene de economías ilegales, yo creo que se están insertando también en las otras economías, ¿no? Pero como también no hay estudios o las autoridades también dejan pasar por alto eso, yo creo que el tema del narcotráfico también debe estar presente en casi todas las economías, en Ucayali sobre todo, pero como no hay esa data o esa evidencia, queda también como rumor y sospecha, ¿no? Pero uno ya que ve el tema año a año dice, no, aquí hay algo que, ¿no? Que está raro y que si bien no hay una evidencia, sí, o sea, creo que también se tiene que poner un ojo en eso, ¿no? Pero a las autoridades locales creo que no les conviene un tema también de seguridad, o también están capturadas, ¿no? Por esta economía ilegal, pero creo que también se debería dar un ojo a eso, ¿no? Pero al final, sí, o sea, Ucayali es una región que tiene muchos problemas, pero donde la inversión no se detiene, ¿no? El tema de la madera, de la palma aceitera, ¿no? La palma aceitera en lo oficial ya superó a la madera. El año pasado fue el primer año en que Ucayali ya no es como que la región maderera por excelencia, sino la palma aceitera. El aceite de palma ya lo ha superado en el tema de exportaciones. Así que eso es también como para ver, ¿no? Cómo cambian las economías, las formales, porque como decía, el tema del narcotráfico también ya se ha insertado en esta región, ¿no? Así que es ver un poco estos temas, pero de manera y un contexto más amplio, ¿no? Que es un poco también lo que se cuenta en el artículo, ¿no? No es solo también verlo por sí mismo a al sector inmobiliario, sino que hay alrededor, sobre todo de estas regiones, ¿no? Donde también hay otras economías que conviven. Exacto, economías que van conviviendo, ¿no? Desde las delictivas, bueno, un poco Francisco Durán en uno de sus libros menciona que el Perú está conformado por tres economías, ¿no? Que van relacionándose y la informal, la formal y la ilegal. Y claro, va produciéndose de alguna manera y espacializando y generando geografías, ¿no? Aquí en el caso de Brasil me parece bien interesante
Hay dos formas, digamos, en la teoría brasilera ha estudiado las ciudades en la floresta, que lo llaman así, en el bosque, y las ciudades en el bosque y las ciudades del bosque, ¿no? Que las ciudades en el bosque son ciudades que que van a crecer justamente con la industria y con toda la economía en Brasil y que van a generar una destrucción, digamos, de todas las ciudades. Y me parece que nosotros estamos haciendo eso, ¿no? Estamos en ese camino, en esa lógica digamos, de transformación, como también diría, una creación, una transformación perversa, ¿no? Como mencionaste. Ante todo esto lo que has ido observando, investigando, ¿qué desafíos tenemos para más adelante? ¿Cuáles serían, digamos, los desafíos que nos vienen? ¿Qué desafíos locales? ¿Qué desafíos como ciudadanos? Y sobre todo, desafíos desde el periodismo, porque ahora, de hecho, nuestro país está pasando por un gran problema democrático, tenemos instituciones captadas claramente, no sé, digamos, los derechos humanos están siendo banidos, entonces, ¿qué desafíos tenemos en un contexto como el que nosotros tenemos, ¿no? Ya mencionaste el rol que están jugando las autoridades, ¿cuáles son los desafíos que vienen en este Aram? Sí, en realidad no hay que ponernos como en un contexto muy desalentador, pero a veces también el contexto peruano, sobre todo en la política, es como que bien cambiante, ¿no? Lo hemos visto desde fines del año pasado, lo que ha ocurrido en los últimos meses, ¿no? El cambio de mando, un poco las protestas y sumado a eso, los problemas locales que hay en cada territorio, creo que hace como que es un desafío también cómo se le da una cobertura de ese tipo cuando la opinión pública está pensando en otra cosa y cómo uno inserta estos temas también en el debate, ¿no? Cómo puede tener la relevancia en escenarios donde la coyuntura política muchas veces consume temas en agenda, ¿no? Pero creo que eso también da pie a oportunidades desde el periodismo y aquí destaco bastante la labor que tienen desde la academia, ¿no? Estos hubs que hay, ¿no? Urbes Lab para mí desde pandemia es una referencia en lo que es temas de planificación y arquitectura, y el conocimiento que tienen puede ir articulado también con las habilidades o las herramientas del periodismo, ¿no? O sea, creo que sumar estas especializaciones lo que va a hacer es que las investigaciones que se tengan puedan tener un mayor alcance, ¿no? Ya sea por las redes sociales, por el lenguaje que se usa desde el periodismo, que solemos ser traductores de diferentes especialidades, por así decirlo, ¿no? Ustedes realizan un trabajo muy importante, pero en algunos casos no tiene ese alcance que debería ser necesario, ¿no? Pero para eso también creo que se necesita articular con otras especialidades. En este caso, en el periodismo, como les decía, puede ser una ayuda en eso y ver también de qué manera luego eso se traduce en un alcance que llegue a tomadores de decisiones, ¿no? Que algún congresista, bueno, cada vez son menos los que puedan tener algún tipo de perfil idóneo, pero pueden haber ahí unos 3, 4 que a partir de lo que uno publique recoja y pueda generar algún tipo de cambio o desde el ministerio, ¿no? Ver que no todos los funcionarios son malos, ¿no? Hay funcionarios públicos que desde gobiernos regionales, desde ministerios intentan hacer o intentan mejorar un poco el sistema, que no es tan sencillo, pero creo que con las herramientas y la evidencia que se genere desde la academia del periodismo se puede hacer un trabajo mayor, ¿no? Quizás no está desde el rol también del periodismo ni desde la academia, porque al final nosotros no somos quienes toman la decisión final, ¿no? Pero sí podemos dar esas herramientas que pueden ser usados a diferentes niveles, ¿no? Desde que la información se rebote en medios locales, hasta en medios quizás de mayor alcance o algún tipo de política pública impulsada por organizaciones civiles. O sea, creo
o al menos yo también hago periodismo por ver las consecuencias que puede traer, ¿no? Quizás no tanto que me lean 10.000 o 20.000 personas, sino que qué impacto se puede generar con eso, ¿no? Puede ser muy ambicioso también, pero creo que eso también, al menos a mí me llena de satisfacción. Y si es con un trabajo articulado con la academia, creo que mucho mejor, ¿no? Porque hay un sustento mayor, ¿no? Que desde el periodismo, que muchas veces no es tan científica. Bueno, la metodología en algunos casos sí que uso, sí tiene una base científica, pero el trabajo que se realiza en la academia creo que es muy importante también en ese sentido, ¿no? Sí, me parece bien importante lo que dices, y tomo la palabra articular, ¿no? Porque muchas veces se cree que la academia está cerrada en sí misma con sus investigaciones y con libros guardados, pero en realidad la academia también puede aportar desde las investigaciones y evidencia que tienen, y no muchas veces los académicos estamos preparados para poder transmitir todas estas investigaciones y hallazgos que nosotros tenemos, y ahí está justamente el periodismo que puede transformar esa información que se produce desde la academia para poder mostrar, digamos, estas diversas injusticias que se dan, o las injusticias socioambientales, socioecológicas, y los procesos que también se están viendo, ¿no? Y que ya desde la academia se está desarrollando. Entonces, de hecho, creo que un gran desafío en un contexto de posverdad en el que nosotros estamos viviendo es articularnos y sobre todo mostrar la investigación que se está desarrollando, y sobre todo dar voz, ¿no?, a los que no están teniendo voz, y visibilizar los diversos procesos que se están generando, no solo en la ciudad de Lima, porque como ya mencionamos, estamos acostumbrados a ver concentrado toda nuestra atención, incluso la académica, en Lima, y es justamente las diversas ciudades de las regiones que necesitan una atención, porque a veces las mismas lógicas están siendo llevadas para áreas como la Amazonía, donde se necesita proteger, y hay una constante interrelación entre los pueblos indígenas y las ciudades, y también esta relación transfronteriza, y como ya había mencionado, ¿no? No solamente cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de proceso de producción del espacio urbano, no solo estamos hablando de humanos, sino también de no humanos, ¿no? No estamos impactando solamente en algo que queda en el abstracto, estamos impactando en la vida de humanos y no humanos. Entonces, me gustaría, no sé si hay unos comentarios por chat que me gustaría compartir, que por Facebook las personas han estado interactuando. Roxana menciona que en Sullana sucede algo similar. Se lotizan terrenos en la periferia de la ciudad sin acceso a servicios básicos, equipamiento y servicios urbanos, sin ninguna regularización y planificación, a vista y paciencia de la autoridad local, y en algunas ocasiones con apoyo, valiéndose de cambios de zonificación irregulares y habilitaciones urbanas. También vamos a los que nos están viendo desde Facebook, puedan formular sus preguntas para Aramis. Bruno Peña menciona: en Lima mismo, en la periferia, lotizan y venden los servicios de agua, lo operan las mafias, si no les compran, hostigan, las autoridades siguen sin ejercer su función de hacer ciudad o regularizar. Y Roxana vuelve a comentar y nos dice: en Sullana hace casi 10 años se creó una asociación que prometía la construcción de viviendas para lograr el desarrollo urbano de la ciudad. Actualmente las personas que compraron lotes los están revendiendo porque su tenencia sigue siendo irregular y no tienen acceso a servicios básicos. Eso es lo que han ido comentando a medida que hemos estado conversando, Aramis. Me parece bien interesante el tema. Me parece que no tenemos más preguntas. No sé si aquí de manera interna también tenemos preguntas. Bueno, mientras se van animando con las preguntas, ¿y cuáles son o han sido los avances en materia de política ambiental para proteger la Amazonía? Lamentablemente, Investigando los diversos, ¿cuáles son los avances, ¿no?, que debería tener en este tema de política ambiental? en realidad, más que avances en los últimos años, desde que vengo cubriendo el tema, es retrocesos, ¿no? Lamentablemente no se me ocurre ahorita una política pública o una iniciativa que sea un avance, ¿no? Uno ve que
que hay cambios que quieren hacer a la ley forestal, o beneficios para mineros ilegales, desde el Congreso, no hablo, ¿no? Y ni qué decir desde el Poder Ejecutivo, ¿no? No se ve esa prioridad, ¿no? Uno ve cuántos ministros y ministras del ambiente han pasado en el último gobierno. Se habla también de que a algunas instituciones se les debilite. O sea, no es un escenario en realidad muy alentador, sobre todo en el contexto, como decías hace un rato, en el que estamos. No estamos en un proceso no, ya un contexto de crisis y climática, y ahí donde los científicos y científicas de otros países han advertido que ya estamos en un punto de no retorno, ¿no? O sea, ya no se va a poder como que reconstruir algunos ecosistemas, o va a tardar muchos años toda la degradación que se ha tenido, que en algunos casos es imposible ya remediarlo, y ni aún así en ese contexto uno ve iniciativas que puedan cambiar ese panorama, ¿no? Uno ve más iniciativas positivas, pero desde el lado empresarial, ¿no? Las facilidades que se les puede dar, pero sí, al menos un simple recuento no logro pensar en algo que pueda mejorar, ¿no? Las autoridades locales o regionales que han sido electas en algunos casos también tienen vínculos con delitos ambientales, ¿no? Investigaciones fiscales, o sea, es complicado generar cambios cuando los personajes se reciclan, por así decirlo, ¿no? A quienes se designan. Tampoco quiero ser pesimista, pero quiero pensar en algún tipo de iniciativa y no se me ocurre. Y tampoco quiero dar alguna información que no sea muy cierta, ¿no? Yo, al menos que vengo analizando el tema amazónico y de delitos ambientales, no se ve que hay algún tipo de cambio visible, ¿no? En algún momento también analizaba los fondos que reciben de cooperación internacional el Ministerio del Ambiente y otros sectores, supuestamente para mejorar, pero uno ve que en realidad no hay avances, ¿no? Las comunidades indígenas no se titulan, casi todos los fondos se gastan en consultorías o en pagos de salarios, que uno ve que después de años no hay algún tipo de cambios. Así que creo que estamos en un contexto complicado y quizás hacia adelante se podría pensar en mejoras, ¿no? Sobre todo porque la Amazonía peruana en realidad, en el futuro va a ser muy necesaria, ¿no? Así que, y no solo para el Perú, sino para todo el mundo. La Amazonía en su conjunto, ¿no? Ya no hablemos solo de Perú, sino la Amazonía brasileña, colombiana, y los países, o cuando converso con colegas de otros países me dicen que es tal cual, ¿no? O sea, en Brasil el gobierno de Bolsonaro lo que hizo fue casi destruir toda parte de la Amazonía brasileña, ¿no? Sí que es complicado, es un escenario que no quiero sonar pesimista, pero sí hay que ser realista, ¿no? De qué está ocurriendo o qué puede ocurrir para las próximas décadas, ¿no? Sobre todo pensando en la Amazonía. Tenemos una pregunta, Aramis. Si podrías tal vez contarnos si los lugares de estudio para el reportaje cuentan con planes de desarrollo urbano, y si nos puedes contar el contexto político de esos lugares, si están de alguna manera articulados con otras ciudades. Sí, justo eso también me faltó mencionar cuando hice pedidos de acceso a la información o respuestas de descargos a las autoridades, ¿no? Me daban vueltas para decirme de qué año eran sus planes de desarrollo urbano. En algunos casos no se habían actualizado desde antes de pandemia, o sea, 2018, 2019. Y entiendo que si no se ha aprobado esos años es que han tenido como que hacer un estudio previo, ¿no? O sea, bien se pudo aprobar en 2018, 2019, pero recoge data quizás de antes, ¿no? 2017, 2016. En el caso bueno, la municipalidad de Yarinacocha, en la región Ucayali, o en Moyobamba, en San Martín, también en Tarapoto, ¿no? En San Martín mismo. Y sí, el contexto político de estos lugares es que Yarinacocha, creo que los últimos alcaldes han sido investigados y procesados en algunos casos por desfalco o
integrar organizaciones criminales. O sea, estamos hablando de delitos donde ya hay participación de más personas, ¿no? O sea, y al menos en Ucayali ese es el contexto, ¿no? Donde designan también a funcionarios que tienen investigaciones por delitos ambientales. Es más complicado el escenario de Ucayali que San Martín, pero en el caso de San Martín lo que se ve es que no hay información, las autoridades no responden. Yo estuve insistiendo casi 2 semanas para que me atiendan el teléfono en las municipalidades y solo timbraba o por último me decían que estaban con la fiesta de San Juan y estaban distraídos y no me podían atender en ese momento. O sea, esa falta de prioridad y que quizás para la población o los ciudadanos y ciudadanas de estos lugares uno vea que sus autoridades quizás les dan algunos shows o algunos beneficios, pero no está priorizando temas que también son relevantes, ¿no? Así que al menos eso es lo que yo vi tanto en San Martín como en Ucayali, ¿no? Y creo que eso ocurre sobre todo bueno, en toda la Amazonía se ve, ¿no? Pero creo que a nivel de local uno ve o siempre hay ese rechazo con las autoridades que ingresan conforme avanza su gestión, ¿no? Quizás en el primer año no se nota tanto, pero cuando llega la mitad, ¿cuántos procesos también hay de vacancia, ¿no? O hay como que más críticas también ya de la propia población porque las promesas nunca se llegaron a cumplir. Y es un poco eso, al menos el contexto que yo siempre veo en las autoridades de la Amazonía, ¿no? Pero bueno, espero que cambie un poco eso. De nuevo, no quiero sonar pesimista, pero es lo que uno ve. Tampoco se puede ocultar lo que uno Mm. ve y lo que conversa, ¿no? Sí, es verdad. Hay un punto que tal vez me gustaría resaltar y es, bueno, en realidad dos. El primero, el rol que tienen los estudios de impacto ambiental. Recuerdo en una conferencia donde estaba UEFA y mencionaba que justamente los estudios de impacto ambiental en el Perú muchas veces son realizados por consultoras que, digamos, están parcializadas para poder desarrollar el estudio de impacto ambiental, ¿no? Es decir, la persona que está realizando el impacto está ahí contratando a alguien para que le diga cuánto impacto, ¿no?, está haciendo. Entonces, en el Perú realmente, y sobre todo en la Amazonía, se necesita la elaboración de mejores estudios ambientales. Y un segundo punto, y aquí es la parte resaltante, porque la Amazonía peruana aparece o digamos es descubierta, digamos decir, por nosotros, por Belaúnde en 1960 a través de la construcción de las diversas carreteras. Antes de ello era como un lugar vacío. Previamente, claro, se han dado las diversas colonizaciones y todo ello. Y ahora la Amazonía vuelve a ser redescubierta por las inversiones inmobiliarias, y en este redescubrimiento se dan diversas narrativas sobre la naturaleza, ¿no? Por un lado, la naturaleza es visto como recursos, digamos, extracción de la palma aceitera, la tala ilegal, y por otro lado, la Amazonía está la naturaleza de la Amazonía vista como exótica y como un elemento para poder ser también formar parte, digamos, de este render, de estas imágenes para poder vender los productos inmobiliarios. Las diversas expresiones que van dándose, las diversas narrativas que se van dando a la naturaleza, es bien interesante ver cómo se están dando esto y que no están disociadas, digamos, de las relaciones de poder que también están involucradas en ello, ¿no? Eh, a ver, hay una consulta más. Bueno, te agradecen, Aramis, por la investigación y la charla. Solo quiere decir bueno, es Germán, que la Amazonía no es una sola, son múltiples, exactamente, tanto Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, y así por ende sus retos socioambientales. Gracias por estar presente, y justamente con ese agradecimiento quiero sumarme a los agradecimientos y de todos los investigadores de Urbes Lab por darte el tiempo y la gentileza de conversar el día de hoy con nosotros sobre tus investigaciones y los hallazgos.
No sé si quieras decir algo para cerrar la noche, Aramis. No, bueno, agradecer nuevamente por la invitación y también saludarlos por su aniversario, ¿no? Que está próximo. Me imagino que hacia futuro tienen planificado también diferentes trabajos y era también la invitación para que también vean en el periodismo como que a una especialidad que puede ser como que un nexo para que lo que realicen tenga una audiencia mayor, ¿no? Y creo que es muy importante también el trabajo que realizan porque en realidad tiene que estar como que, o tener esa mirada multidisciplinaria, pero también es una variedad de contextos, ¿no? Sobre todo en el Perú, ¿no? Que es un país multidiverso y creo que tener esa mirada no enfocada solo en Lima también va a hacer que uno pueda analizar de diferentes modos los hallazgos que se tengan, ¿no? En los trabajos que realicen. Así que bueno, es eso, ¿no? Nuevamente, gracias por la invitación y felicitarlos también por su aniversario. Muchas gracias, Arami. Muchas gracias a todos los que han estado por la transmisión de Facebook y han estado comentando. Gracias también a los investigadores de EurodesLab. Este conversatorio es uno de nuestros primeros conversatorios durante este ciclo de conversatorios de la cuestión ambiental en el espacio urbano. La siguiente, no se pierdan nuestros siguientes capítulos. El siguiente va a ser el 25 de septiembre y vamos a tener un invitado que es historiador ambiental. Ya les estaremos comentando por nuestras redes sociales. Una vez más, muchas gracias, Arami. Ha sido muy interesante conversar contigo y conocer y reflexionar sobre los desafíos que tenemos ante la Amazonía, las Amazonías, porque no solamente es la Amazonía peruana, sino esta relación entre los diversos países. Somos una región, somos solo una, son nuestras Amazonías. Gracias a todos y nos despido. Chao, chao, Aramis. Chao, chao a Sí. todos. Chao, Cuídense. chao.